Bendiciones, mis amados. Shalom. En estos días, mientras he salido de compras, algunas personas me han llamado la atención para que les explique qué es eso del orden mundial, debido a los videos, audios por las redes sociales que se escuchan a diario y tienen atención a muchas personas. Pero en esta noche quiero leerles la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 6 y 7 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Padre, gracias por tu palabra, que la misma edifique nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero no enfocarme en las preguntas y respuestas que el hombre está diciendo. Al leer este versículo 6, hay una orden. Y dice aquí el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos. ¿Sabe qué? Hay algo que tenemos que hacer hincapié en esta noche, es que Dios está buscando a hombres y mujeres que pongamos en orden nuestra vida. Alguna vez un rey escuchó la voz de un profeta que decía: ordena tu casa. Querida iglesia, si algo afecta en nuestra vida es vivir en medio del desorden. Lastimosamente, muchos de nosotros somos desordenados y ese desorden lo trasladamos a donde quiera que nosotros vayamos. Es decir, que si tenemos desorden en nuestra casa, vamos a tener desorden en el lugar de trabajo. Si tenemos desórdenes en nuestras habitaciones, por supuesto que vamos a tener desorden en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. El desorden ya es un término que se ha tratado muchas veces en los centros educativos, en las congregaciones, en las conferencias, y se han dado pautas, consejos, muchos. Pero se tiene entendido de que muchos desórdenes causan estrés. Por eso se habla del estrés laboral, se habla de la ansiedad, se habla de la obesidad, y que muchas de estas cosas hacen que las personas no puedan tomar decisiones correctas, sino que se vaya postergando para después el orden que debe establecerse. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando observamos detenidamente estos versículos, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? Se está dirigiendo a la iglesia en Tesalónica, y en otras palabras, la Biblia se está dirigiendo también a nuestras vidas, como hijos de Dios, como cristianos redimidos por la sangre del Cordero. Debemos entonces procurar una vida ordenada. Un cristiano debería procurar cada día ya no vivir una vida de desórdenes, pues nuestro Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40, siempre recuerdo esta palabra: pero hágase todo decentemente y con orden. Quizás muchos de nosotros, cuando pensamos en comenzar a
a poner en orden nuestra vida, nos sentimos atemorizados por todo eso que puede implicar. Quizás pensamos en lo mucho que puede costar el ser ordenado. O a lo mejor pensar en que cuán grande es el desorden, que es imposible que logremos lo que Dios está diciendo, el orden. Por eso es bueno decirle que como consejo, el ser ordenado, número 1, debe ser un estilo de vida. Y eso es visible a los ojos humanos, el orden. Entonces, nosotros debemos ser parte de la solución y no de los problemas. Eso existe siempre, pero debemos de tener esa resolución, determinación de lograr el orden. Lo otro que quiero decir es que cuando hablamos del orden, es que no esperemos arreglar las cosas de una buena vez, pero tampoco significa que debemos lamentarnos de cómo está su vida o nuestra vida, tu vida. Entonces es necesario poner en orden las cosas poco a poco, cada día, paso a paso, sin volver atrás. Hay que hacer. ¿Cómo empezar? En la pregunta. ¿Cómo empezar? Entonces, muchos manifiestan que hay que ir de a poco seleccionando hasta lograr que si la basura está por doquiera, de a poco, entonces, el hábito sano es que vaya correctamente la basura al tacho de basura y no esté regada. Y así podemos poner muchos ejemplos en nuestros hogares, que las cosas andan rodando de allá para acá. Pero Dios nos habla en este versículo, pero os ordenamos. El Señor sí nos ordena muchas cosas que realizar para tener una vida agradable ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, en esta noche, ¿qué consejo recibiríamos de parte de Dios para nuestras vidas? Yo sé que en la vida todos tenemos diferentes ocupaciones, pero eso no quiere decir que abandonemos el orden. Por eso hay una palabra que se la enfatiza cada día, y esa palabra es prioridad. ¿Cuáles son las prioridades desde el momento en que nosotros nos levantamos? Definitivamente, tenemos que decir que el desorden que muchos tenemos en nuestra vida es porque no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Sí, la vida que nos ha dado Dios es una vida donde hay prioridades, y cuando las prioridades de nuestra vida están desordenadas, todos los demás lo estará también. Pues la palabra prioridad, siempre hemos hablado, significa algo primero, lo primero de las cosas, con las otras cosas que debemos hacer. Es decir, que lo primero que debe haber en nuestra vida, lo principal, lo más importante, al haber conocido al Señor, es de que Él desea que pongamos en orden nuestras prioridades. Y yo quiero decirle 1, 2, 3, 4 cosas con relación a nuestro Dios. Por ejemplo, el tiempo, su tiempo y mi tiempo con Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando no tenemos tiempo
para el Señor, para nuestro Dios en nuestra vida, todo lo demás va a estar desordenado. Todo lo demás nos va a salir mal. Todo lo demás se vuelve un caos. Y por eso es que muchas personas están como están, viviendo ya no de triunfo en triunfo, sino de fracaso en fracaso, porque no tienen tiempo con Dios en su día a día. Y no solamente que esto debe incluir, cuando hablamos del tiempo, que venga a la casa de Dios, que venga a congregarse con constancia, sino que el tiempo que el Señor nos da y que debemos de priorizarlo es de que debemos leer la palabra. Por eso tenemos como cristianos la Biblia como regla, como norma, leer la palabra de Dios todos los días, meditar en ella. Lo otro es tiempo para orar. No es una velocidad, sino que hay tiempo para orar, tiempo de comunión con Dios. Y esto no es algo emocional, sino que por el Espíritu Santo sumergirnos en el río de Dios, porque el tiempo no es suyo, el tiempo es de Dios y Dios quiere hacer algo importante con su tiempo, buscando la presencia del Señor. Su tiempo, muchos también sirven en la casa de Dios, en la iglesia, pero también en su casa debe ser un altar familiar, y podemos poner muchos ejemplos que con el tiempo que el Señor nos permite dar, nos permite tener. Por eso, prioridad principal, el tiempo. Su tiempo con el Señor, su tiempo con aquel que le da la vida, su tiempo con aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Su tiempo para aquel o con aquel que escucha sus oraciones. Por eso es necesario priorizar el tiempo. Algunos dicen, es que yo no tengo tiempo, estoy ocupado. No, lo primero es lo primero. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si anda usted por las añadiduras, nunca va a sacar nada de provecho. Primeramente, busque a Dios y el resto viene por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerles otra cosa más sobre sus prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Quiero mencionarles esto que habla el libro de 1 de Corintios, capítulo 7. Yo quiero decirle que ahí encontramos dos versículos importantes relacionados a la familia. Dice aquí, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En otras palabras, cuando hablamos de orden y de priorizar, es esto, la familia, el tiempo con su familia, el tiempo con nuestra familia. Dios le ha dado a usted una familia, Dios le ha dado a usted un matrimonio, Dios le ha dado a usted hijos que hay que cuidarlos y agradarles en algunas cosas, dedicarles tiempo y estar juntos con ellos. Lastimosamente el desorden que hay en nuestras vidas nos ha hecho alejar mucho de la familia, y esos son los problemas que hoy tenemos. Por falta de tiempo con la familia, vemos la de hogares disfuncionales, esposos que se separan, se divorcian, hijos que se apartan de su familia, los problemas por no haber ese tiempo dedicado a la familia. Entonces, querido hermano y hermana, amigo que me está escuchando, es momento de priorizar su familia dada por Dios, porque Dios instituyó el matrimonio y la familia. Reitero, su tiempo con su familia, y es hora
de reconocer que esto es tan importante y que debe dársele el valor necesario, lo que es, lo que ha sido llamado usted. Así que es hora. Y esta cuarentena justamente es para eso, para que usted esté en familia. Lastimosamente, digo sí, he visto por las calles a gente en los vicios, en las adicciones, fuera de su familia, fuera de su hogar. Los deportes le han robado la comunión con la familia. Y cuántas cosas ha hecho que la familia no esté cimentada en los buenos valores éticos y morales, en la cultura que Dios nos permite a través de la palabra del Señor tener. Por eso, hoy nuestro enfoque es poniendo en orden nuestras vidas. Otro versículo está en Eclesiastés. Creo que si usted ha leído, pues importante este libro y deberíamos leerlo permanentemente. Pero dice el capítulo 2, versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Quiero repetir este versículo. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Una interrogante. ¿De qué prioridad está hablando aquí? ¿De qué clase de orden está hablando? De la salud, de mi salud, de su salud. Y quiero decirle que uno de los principales motivos de oración a lo largo y ancho de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos, es por las enfermedades que se padecen. Pero tenemos que reconocer que muchas de las enfermedades que nos afectan son a consecuencia de no cuidar nuestra salud. Es decir, dicho por muchos médicos, por no saber alimentarnos, por tener una mala alimentación. Y además de eso, también dicen los médicos, por el sedentarismo en el que estamos viviendo, por los desórdenes que hacemos, por ejemplo, desvelándonos, no durmiendo las horas completas, viviendo muchas veces lleno del estrés laboral. ¿Qué otra cosa más? A la salud también le afecta el no perdonar, el vivir lleno de rencores, de amargura y resentimientos. También, como iglesia, nos habla el Señor en Corintios, por ejemplo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, priorizar esta parte en el orden de nuestra vida es cuidar nuestra salud. La salud es importante. Por eso, seguimos orando para que seamos llenos de salud. Comamos bien, alimentémonos bien. A veces hasta para digerir hay problemas. Tenemos que aprender a alimentarnos. Otra cosa también que quiero enfatizar es Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 10 al 12 dice: porque también cuando estábamos con nosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿De qué está hablando? ¿De qué orden? De el trabajo. La palabra de Dios nos está mostrando que no querer trabajar es un desorden en nuestra vida. Muchos tenemos una vida desordenada, llena de préstamos,
lleno de deudas, lleno de personas a las que le debemos dinero, por causa de nuestro desorden, de no querer trabajar, y muchas personas se dedican a vivir del pan ajeno. Tenemos que poner en orden nuestra vida, buscando un trabajo digno, pidiendo a Dios una oportunidad laboral, orando a Dios por un buen trabajo y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Por eso, uno de los órdenes en esta noche que leemos de parte de Dios para nuestra vida es el trabajo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por eso pidamos, reitero, oremos al Señor para que nuestros esposos tengan buen trabajo, sean remunerados. Hay esposas también que trabajan, sean bien remuneradas. Tenemos problemas con la nación y vamos a tener problemas después de esta cuarentena. Ya estamos saboreando los problemas laborales, por cierto. Pero pidamos a Dios, oremos con todo nuestro corazón, que Dios nos va a ubicar en mejores trabajos, buenos trabajos, excelentes trabajos. Pero necesitamos también, dentro de ese orden, orar al Señor. Y bueno, podemos algunas cosas poner de manifiesto, pero hay que desechar también otras cosas. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, hay un versículo que siempre ha martillado nuestras vidas. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que nosotros debemos desechar? Porque cuando se habla del orden en nuestras casas, en nuestras vidas, hay que desechar, abandonar, apartar, rechazar, para que se logre el objetivo ideal. Todo nos es lícito, dice la palabra de Dios. Significa que no se nos está prohibido nada, sino que tenemos que reconocer con sabiduría que algo que no nos conviene y no nos edifica, no vale la pena acumularlo en nuestra vida. ¿Qué cosas entonces en las que debemos desechar? Y aquí pienso que puede ser un poquito más dura la palabra para nuestra vida. Porque Mateo capítulo 5, versículo 30, dice así. Es fuerte. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire la parte final. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué está hablando Jesús? En el contexto, Él está hablando del adulterio. Y una de las cosas que debemos desechar rotundamente es la fornicación y también el adulterio. ¿Qué es la fornicación? Son las relaciones ilícitas antes del matrimonio. Y en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestra localidad, eso es visible. Y allí podemos ver los prostíbulos llenos de gente. Y lo otro, de lo que Jesús habla aquí, del adulterio. Y no solamente el adulterio es el contacto con la otra persona ajena, sino como dice Jesús, aún el mirar con codicia se torna en adulterio. Dice la palabra de Dios,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pongamos en orden nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente, y pidámosles a Dios salir de desechar esto que nos habla, la fornicación. Ningún fornicario, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Y el mandamiento que encontramos en Éxodo 20 dice: no fornicarás, no adulterarás. En el libro de Isaías capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 11, que va a lectura este versículo. ¿Qué otra cosa debemos desechar? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿De qué está hablando? De los vicios y adicciones, que no está de más mencionarlos, los conoce. ¿Ha visto usted esto? Es palpable. Nuestra población, el mundo, su familia. En la familia hay jóvenes adictos al alcohol y a la droga. En la familia, muchos padres tienen problemas con sus hijos. Y muchos padres no han podido dominar los vicios. Entonces, sí es bueno orar al Señor, pedir al Señor que muchos rechacen los vicios, el alcohol, la droga, que tiene sumergido en la oscuridad, en las tinieblas a muchas personas. Oremos por ello, oremos por la familia, porque es lamentable. ¿Pero sabe por qué? Porque no ha habido orden en la familia. Se han perdido los valores humanos, se ha perdido el respeto, se ha perdido. Proverbios, más atrás, libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 19 dice: el de grande ira llevará la peña, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Nuevos males. Hemos sido testigos a lo largo de la historia la violencia y maltratos. Violencia y maltratos por doquiera. Y por la violencia y maltratos, ¿cuántos están presos en las cárceles? ¿Cuántos también han sido asesinados? Pero si hay en el hogar, si hay en la familia violencia, como la violencia física, la violencia psicológica, verbal. Por eso es bueno que Dios ordene nuestras vidas para que haya control en nuestras emociones. Y que si hay violencia y maltratos, orar. Hay muchos esposos que maltratan a sus esposas, muchos padres que maltratan a sus hijos y muchos hijos que maltratan a sus padres. Es necesario entonces seguir orando al Señor para que sean desechados estas cosas. En el libro de Isaías, nuevamente volviendo allá, nos vuelve el Señor a hablar en otro versículo de la siguiente manera: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos.
¿A cuántas personas se les ha corregido? Usted ha corregido a sus hijos o a los mayores. Pero muchos dicen, mi vida es mi vida. Yo soy como soy. A mí nadie me cambia. ¿Sabe qué? ¿De lo que está hablando esto? En resumen, está hablando de las amistades que no convienen. Las amistades. Por las amistades se volvieron alcohólicos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Por las amistades se volvieron violentos. Empezaron a robar, a matar por las amistades. Por eso decimos en el nombre de Jesús que la oración tiene poder y trae cambios a una persona. La iglesia de Cristo estamos llamados a seguir creyendo en el poder de Dios, porque solamente Dios puede ordenar la vida de una persona, sea esta joven o adulto. Dios tiene poder para hacerlo. Por eso, antes de concluir, ¿qué tenemos que hacer lo antes posible? Como cristianos, sabemos que hay cosas que quizás para nosotros no son de mucha importancia, que posiblemente como que no son urgentes, pero tenemos que comprender que sí son cosas importantes para nuestro Dios. Tenemos que hacerlas pronto. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos hacer lo más antes posible? Al venir a Cristo, tenemos que hacer lo que Dios nos enseña. Yo no sé cuántas personas han recibido ya a Jesús en esta cuarentena. Yo no sé cuántas personas ya recibieron a Jesús antes de la cuarentena. Pero ¿sabe qué? Uno de los pasos, no solamente creer y recibir a Jesús, sino que, como dice la Escritura, tiene que bautizarse después de haber recibido al Señor Jesús en sus corazones. Luego de eso, usted pone, si es casado, pone su relación de pareja en las manos de Dios, para que la bendición de Dios llegue a su vida. Así que esté atento. Y si es un joven soltero, entonces poner su relación, después de bautizarse, poner su comunión, su relación con el Dios Todopoderoso, y el Señor lo va a usar grandemente. Y si es casado, después de esa bendición, porque muchos que han recibido a Cristo, personas mayores, jóvenes, resulta que están comprometidas y no se han casado. Es bueno entonces casarse y no vivir en un estado de fornicación. Y si tiene hijos, entonces presentarlos o dedicarlos al Señor. En cuanto dependa de mí, solamente queda ponernos de acuerdo con nuestro prójimo, perdonar al que ha ofendido y pedir perdón. Entonces, querida familia, qué importante, y así podemos hablar de muchas cosas, porque Dios quiere, es un orden, poner en orden nuestra vida. Si en esta noche usted ha vivido una vida desordenada,
Es hora entonces de que empecemos a hacer las cosas que agradan a Dios. Pidámosle al Señor sabiduría para hacerlo, inteligencia, porque sí podemos, lo lograremos. Y vamos a ver entonces el testimonio que agrada a los ojos de Dios y a los ojos de los que nos rodean. Yo deseo que usted pues se encamine a la verdad de Jesucristo y empiece una nueva vida. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quiere usted vivir una vida ordenada con el Señor? ¿Quiere usted vivir una vida dispuesta a servir y amar al Señor? Pues empiece a cambiar ese estilo de vida y se ha implantado la novedad de vida en Cristo Jesús. Mi deseo y oración es que usted sea transportado a la dimensión de Dios. Hay un himno que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Sí, dejemos la vida desordenada para vivir en el orden de nuestro Señor Jesucristo. Que mi Dios les colme de abundancia, de paz y de verdad. Que mi Dios los guarde, que mi Dios los sane de toda dolencia y les dé de su mejor medicina. Y que el Señor lo levante y haga resplandecer su rostro en usted y tenga de usted misericordia. Con estas palabras, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Bendiciones.